Un gran abrazo. Es mucho más hermoso estar reunidos, verse las caras juntos, pero también bendecimos a Dios por esta oportunidad a través de estos medios, de este Zoom, de estos medios virtuales. Les saludo con cariño desde la Ciudad de México. El tema que me han pedido, el título es muy desafiante. Hacia una iglesia sinodal en camino a las periferias. Y no quiero ser muy largo para no cansarlos. Voy a dividir mi exposición en dos momentos. Primer momento, ¿qué entendemos por sinodalidad, pero con una visión bíblica amplia? ¿Qué entendemos por sinodalidad? Y segundo momento, ¿cuáles son los desafíos misioneros? Los desafíos misioneros de esta sinodalidad en vista de una conversión pastoral. Entonces, les repito, voy a hablar despacio, tratando de hablar claro también para las personas que hablan portugués puedan seguirme. Voy a hablar bastante con calma. Espero, Cristina, que me estén entendiendo. Bien. Bien. Miren, la palabra sinodalidad está de moda. Ahora escuchamos hablar de sinodalidad en todos los discursos de los obispos, en las reuniones de los religiosos, en las asambleas provinciales, en los boletines, en muchísimas revistas, libros que se han publicado. Y el riesgo que tenemos es de que se convierta en una simple moda. Algo que hablamos durante un tiempo, después se acaba, nos la quitamos y nos olvidamos de ella. Otro riesgo que yo veo es reducir la sinodalidad simplemente a una metodología, a algo como que nos sirve. Decimos, pues etimológicamente viene de O2, ¿verdad? O2 que significa camino, y luego hacer el camino juntos, caminar juntos, y nos olvidamos del verdadero sentido, que es mucho más grande, mucho más amplio, mucho más hermoso y desafiante. ¿Qué significa sinodalidad a partir de la Sagrada Escritura? Miren, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos 4 elementos fundamentales para entender en Honduras lo que significa sinodalidad. Primer elemento, nuestro Dios, el Dios que nos presenta la Escritura, es un Dios que nos sorprende. Es un Dios de la historia, de la vida, que entra en la vida de un pueblo, que entra en la vida de una persona y la transforma. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando este Dios vivo, este Dios nuevo, revelado por la palabra de Dios? Es un Dios que nos desinstala, rompe el status quo, rompe ahí donde nos encontramos para invitarnos a una aventura, para invitarnos a construir un camino nuevo. Entonces sí, sinodalidad significa camino, eso es verdad, pero un camino que nos desinstala, que le dice a Abraham, que está ya él, ya cuidando sus rebaños, ya anciano, ya se le habían muerto sus esperanzas, ya no tenía canciones en su corazón, ya no pensaba en poder tener un hijo y ser el padre de un pueblo, ni tampoco de tener sus propias tierras, y Dios interviene, lo desinstala de su mentalidad y lo pone en camino. Esto es la sinodalidad. No existe sinodalidad sin un cambio, sin una sorpresa, sin un camino nuevo, sin entender que Dios viene a mi vida para transformarme. Entonces, camino, pero un camino dinámico, significa dinamis, es decir, algo
que me mueve todo interiormente y que me abre un horizonte nuevo. Entonces, ese es el primer significado bíblico. Cada vez que Dios interviene en la Sagrada Escritura es para ponernos en camino, para invitarnos a un camino nuevo, para transformar nuestra vida. Entonces, por tanto, un desafío. Segundo significado bíblico. Entonces ya llevamos uno. Segundo significado bíblico. En la Sagrada Escritura siempre vemos continuamente, esa es una característica de la sinodalidad, que siempre será para construir comunidad, para tejer relaciones nuevas, para formar un pueblo, el pueblo de Dios. Este pueblo que lleva como un tatuaje en su corazón, que lleva escrito el nombre de Dios, el pueblo que yo me elegí, el Dios, el pueblo que le pertenece a Dios. Y entonces se trata de construir comunidad. Cuando Dios llama a Abraham y lo saca, le dice, yo te voy a hacer el padre de un pueblo nuevo. Cuando saca a Moisés de estar allá escapándose, lleno de miedo, porque el faraón lo andaba persiguiendo, y lo saca de su anonimato, de su escondite, ¿verdad? Y lo lleva para que forme un pueblo libre, un pueblo liberado. Y a cada uno de los profetas, y a cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llama, nunca nos llama en solitario, sino que siempre es para formarse un pueblo, el pueblo de su propiedad. Siempre es para crear comunión, comunidad. Repito, no existe sinodalidad sin proyectarnos hacia la construcción de una comunidad, de un pueblo nuevo, de una fraternidad, de un mundo donde verdaderamente, ¿verdad?, crezcan los lazos de fraternidad, hermanos y hermanas. Este es el segundo elemento, el de construir comunidad. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento amplio para entender bien la sinodalidad desde la perspectiva bíblica es el de, y esta es la gran novedad, este es algo característico, totalmente distinto, y es que Dios camina con nosotros. Dios se hace caminante, Dios hace peregrino, Dios está en este tabernáculo, en esta arca de la alianza que camina con su pueblo. Es una invitación a hacer camino, a construir comunidad, pero no nos deja solo. Es el Dios con nosotros, así se define, así se reconoce. Es Dios con nosotros, caminante con nosotros, peregrino con nosotros, luchando con nosotros. En la noche, Él será nuestra luz, será ese fuego que nos acompaña. Y en el día, de frente a la inclemencia del calor en el desierto, Él será una nube que nos protege. Dios con nosotros. Esto es fundamental porque es algo nuevo, es algo típico de la religión, de la revelación que Él nos ha dado, que nuestro Dios es con nosotros, es nuestro Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios para siempre. Él establece una alianza que nada ni nadie puede romper. Entonces ya llevamos los tres elementos. Y el número 4, que es importantísimo. Siempre, siempre en la Biblia, en la Sagrada Escritura, la sinodalidad es para una misión. No es un adorno, no es un regalo que Dios nos da nomás para que se quede ahí abandonado, sino que es siempre para cumplir una misión, para realizar una misión. Y la misión siempre será para el cumplimiento de las promesas de Dios, para que surjan estos cielos nuevos y esta tierra nueva que Yahvé nos promete, para que finalmente
podamos realizar ya en Cristo el reino de Dios, ese reino de paz, de justicia, de verdad, de libertad, la plenitud de la vida. Siempre será para realizar una misión. Entonces, repito, sintetizando, porque me parece muy importante, para que nosotros vivamos la sinodalidad, nosotros, laicos, misioneros combonianos, vivamos la sinodalidad con esta apertura grande. Primer elemento, Dios nos saca y nos hace camino, nos invita a caminar, nos desinstala y nos lleva a algo nuevo, nos sorprende, nos pone en el camino de la búsqueda, en una aventura, la búsqueda de su voluntad, la vida. Entonces, Dios nos hace camino. Segundo elemento, siempre es para formar comunidad. En la Sagrada Escritura no existe la misión individualista, solitaria, solamente yo y mi Diosito, no, eso lo contradice, sino es siempre, siempre para construir comunidad, para hacer pueblo, el pueblo santo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la promesa. Tercer elemento, y este decía, es una característica única, es que Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros, se hace camino, se hace caminante, se hace peregrino, se hace el Dios al que nada ni nadie nos lo podrá arrebatar de nuestro corazón. Dios con nosotros. Y el cuarto elemento muy importante, la sinodalidad siempre será con una finalidad, el de realizar una misión, que es la vida plena de Dios con nosotros, que es todo el kairos, este evento de salvación, este momento de gracia, que será el cumplimiento de todas las promesas, la realización total de la alianza. Entonces, para realizar la misión de un mundo nuevo, cielos y tierras nuevas conforme al sueño de Dios, al proyecto de Dios. Entonces se fijan cómo cuando hablamos de sinodalidad es mucho más profundo. Yo cuando escucho a veces hablar me parece tan superficial, ¿no? Es que vamos a hacer juntos. Bueno, está bien una metodología, pero es que es toda una espiritualidad, es un cambio de mentalidad, es un horizonte nuevo, distinto, grande. Eso es la sinodalidad. Y luego termino el aspecto bíblico con lo más importante. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento tenemos la sinodalidad en plenitud. Cristo Jesús se define a sí mismo diciéndonos, yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese yo soy es la misma expresión del monte Sinaí cuando Dios se nos revela y nos revela su nombre. Es decir, yo soy la fuente de su vida. Ustedes en mí encuentran el sentido de su existencia. Yo soy esa plenitud de las promesas que se les habían dado. En Cristo, nosotros encontramos el camino verdadero, el camino que nos conduce a la vida, el único camino que puede llenar nuestras ansias, nuestros deseos, nuestras nostalgias, nuestras ilusiones, porque Él es el camino. Entonces, ¿se fijan cómo llegamos ya no solamente a conceptos sobre la sinodalidad, sino a la sinodalidad misma? Y entonces, para nosotros, la sinodalidad se convierte en el seguimiento de Cristo. Él es el camino. Se convierte en ser uno con Cristo, en la configuración con Cristo, el compenetrarnos. Ya no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí, nos dirá Pablo en la carta a los Gálatas. Y entonces eso significa que mis pensamientos
ya no son mis pensamientos, son los pensamientos de Cristo, las bienaventuranzas. Que mis actitudes ya no son las actitudes mías, sino las de Cristo, las del buen pastor, las del buen samaritano. Que mis amores ya no son mis amores, son los amores de Cristo por los más pobres, por las mujeres, por los más abandonados, por el pecador. Que mi destino ya no es mi destino, sino es el destino de la Pascua de Cristo. Acompañarlo hasta su cruz y hasta su gran liberación, la resurrección. Entonces, en definitiva, ¿qué es la sinodalidad? Es hacernos uno con Cristo. ¿Eh? Apropiarnos de la persona de Jesús y apropiarnos de su proyecto del reino. Ser evangelio con Jesús, ser buena noticia con Jesús. Y entonces ahora sí tenemos verdaderamente lo que es la noción completa de la sinodalidad, que es adentrarnos en el misterio de Dios. Y entonces yo por eso siempre repito cuando me invitan a dar conferencias que la sinodalidad supone una espiritualidad, la espiritualidad de el hacernos uno con Cristo, que es el camino, y hacernos discípulos, seguidores. Bien, hasta aquí yo con esto hay muchísimas cosas más. Podríamos ver, por ejemplo, los ejemplos de sinodalidad en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cómo vivieron la sinodalidad. En momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando se discutían sobre si admitir a los gentiles y pedirles la circuncisión o no, y las normas, el así llamado Concilio de Jerusalén, etcétera, cómo ellos vivieron la sinodalidad. Pero el principio era esto, ¿no? Hacer todo al estilo de Jesús, hacernos discípulos, discípulos de la fraternidad en Cristo. Esto es sinodalidad. Aquí terminaría esta primera parte. Si no se han cansado mucho, si no me hacen alguna señal o me detienen un momento, en cualquier momento me pueden detener, yo pasaría a la segunda parte, que es un poquito mucho más concreta, mucho más práctica. Bueno, esto también que acabo de decir me parece muy importante, pero pasaría a la segunda parte de eso, ¿qué consecuencias tiene para nuestra pastoral misionera? Para nuestro ser laicos misioneros combonianos en salida misionera. Entonces, si gustan, voy a pasar a la segunda parte. Bien, miren, esto que acabo de decir, desde un concepto bíblico y bien fundamentado sobre la sinodalidad, pues trae muchísimas consecuencias. Y las consecuencias son para la vida de la iglesia, para la iglesia en el mundo, en medio de un mundo roto, en medio de realidades tan dolorosas como la violencia, como la guerra, como la falta de sentido, como la corrupción que nos mata el alma, como la pandemia, que no solamente fue una pandemia de la enfermedad, sino que fue una pandemia social, ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la sinodalidad que quiere ser reconstruir la unidad, el caminar juntos para hacer una humanidad nueva, ¿verdad? Entonces trae consecuencias muy importantes. Y yo voy a enumerar siete pequeños puntos, 7 cosas muy concretas. Habría muchísimas más, pero pensando en estos días en los laicos misioneros combonianos, yo pensé en proponerles 7 consecuencias muy importantes de esta sinodalidad. La primera, entonces, elementos prácticos para una conversión sinodal. Para una conversión sinodal misionera. Primer elemento. Primer elemento es un cambio de mentalidad sobre la iglesia. No podemos vivir la sinodalidad misionera
si seguimos con un modelo eclesial arcaico que nos hace daño. Si en nuestras cabezas no hay una transformación sobre el modelo de la iglesia que queremos construir, que queremos formar, con la que nos comprometemos, de la que queremos ser misioneros, pues no pasa nada. Y entonces es un paso clarísimo entre un modelo de iglesia piramidal, un modelo de iglesia de poder, un modelo de iglesia clerical, tremendamente clerical, machista, y luego un modelo de iglesia en donde no cabe, no hay espacio para el diálogo, para la apertura, para el abrirnos a las realidades del mundo de hoy. Tal vez estoy exagerando, pero todavía hay rezagos en muchas personas de este modelo. Un modelo que está más centrado en la estructura, fuera de la iglesia no hay salvación, la que tiene la única que tiene el poder, el tesoro de la fe es la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces cambiarlo, la sinodalidad nos invita a un cambio, a un modelo de iglesia circular, circular. Es decir, que por el bautismo es la fuente, que por el bautismo todos nosotros somos corresponsables de la iglesia, que todos nosotros, ¿verdad? En la iglesia somos parte 100%, cada uno según su vocación, cada uno según el rol, el ministerio que le toca realizar, el Papa guiándonos, ¿verdad? Como Papa, el obispo como pastor, el sacerdote animando la comunidad cristiana, el laico plenamente responsable de la iglesia. Y entonces una iglesia circular, participativa, una iglesia circular participativa Fíjate donde que marcaba todos, encima de ese. ¿sí? Es muy importante este concepto porque es el concepto del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium y luego después el que nos está proponiendo el Papa Francisco. Es decir, Entonces, la verdad es que cierra por favor tu micrófono. Ahora David, sí. puedes. Gracias, sí. Entonces, les digo, esto es muy importante y es fundamental, porque mientras no cambiemos, y también los sacerdotes, no cambiemos este chip que tenemos aquí, de que aquí lo que digo yo como sacerdote, esto aquí se hace. Y este modelo de la iglesia que excluye a muchos y que ve a los laicos como menores de edad, esto ya no puede seguir funcionando en una iglesia sinodal. La iglesia sinodalidad nos hace responsables a todos. No unos más que otros, sino todos, ¿verdad? Todos, cada uno conforme a su vocación y todos reconocidos, todos valorados, todos discípulos misioneros, todos siguiendo al mismo maestro, discípulos misioneros en esta iglesia, la iglesia que es pueblo. Así la define el Concilio Vaticano II. La iglesia es el pueblo de Dios. Y entonces somos pueblo caminante, con Jesús, vamos con Jesús como familia, la familia de Dios, la iglesia familia, discípula, donde se valoran todos los ministerios, todos los carismas y una iglesia totalmente misionera, todos misioneros por el bautismo, cada uno conforme a la vocación a la que ha sido llamada. Y entonces se fijan, mientras no cambiemos este modelo, pues haremos pequeños cambios, la sinodalidad será simplemente, ¿verdad? Decir, a ver, ahora nos reunimos en una reunión y nos repartimos para hacer este trabajo. Bueno, está muy bien, pero no es el concepto profundo de un nuevo modelo de la iglesia, en el que todos somos, por el bautismo, por la Eucaristía,
todos somos igualmente responsables, igualmente misioneros, igualmente discípulos de Jesús en una manera circular de vivir el Evangelio. Segundo elemento, no puede haber sinodalidad sin una opción por los pobres. Sin una opción por los pobres. Esta iglesia en la que todos somos hermanos, en la que todos somos corresponsables, pero que al estilo de Jesús, los pobres tienen la primacía, los más golpeados por la vida. El Papa Francisco nos insiste, la iglesia de Jesucristo es una iglesia en salida misionera hacia las periferias existenciales, hacia las periferias de la pobreza, hacia las periferias del sufrimiento, hacia las periferias de aquellos que no conocen el Evangelio, que no han recibido la buena noticia, entre las periferias de las víctimas de esta economía de muerte, de estas ideologías y sistemas sociales de muerte, hacia las periferias de los más descartados, de aquellos que han perdido el sentido de la vida. Y entonces, necesariamente la sinodalidad pone en primer lugar a los más alejados, a los últimos. Pone a una iglesia que se convierte en una iglesia servidora, en una iglesia madre que acoge, en una iglesia que es, ¿verdad?, que va en busca del perdido, de la oveja perdida. Y entonces una iglesia humilde, pequeña, que se hace samaritana, ¿verdad? Entonces la opción por los pobres al centro, en el corazón de una iglesia, de una conversión sinodal misionera. Sin esta sensibilidad hacia los más pobres, a los más alejados, pues no puede haber verdadera sinodalidad. Será una iglesia, pues, de estructuras, un club de gente que hace devociones, pero no la iglesia de Cristo, que es la iglesia enviada. Tercer elemento muy importante de la sinodalidad, de nuestra conversión sinodal, es el discernimiento. El Papa Francisco nos insiste, ¿verdad?, en todos sus documentos continuamente sobre esta dimensión. La manera como la iglesia sinodal actúa, cómo trata los asuntos, cómo actúa todos los días, es a través del discernimiento. El discernimiento que significa esta búsqueda común de la voluntad de Dios. Que yo como sacerdote y el otro como obispo y ustedes como laicos y todos juntos nos reunimos para discernir juntos lo que es la voluntad de Dios hoy para nosotros, en esta historia concreta, en estas dificultades, en estas situaciones. El discernimiento es la clave de la sinodalidad. Y el discernimiento supone escucha y supone diálogo. Escucha y diálogo. La iglesia sinodal es aquella iglesia que escucha a todos, también a los que no piensan igual que nosotros, también a los que no pertenecen a la iglesia católica. Por eso el sínodo actualmente se está haciendo el cuestionario escuchando a todas las realidades. Por eso la Asamblea Eclesial en América Latina convocó a todos, sin distinción de credos, de esto, porque la iglesia como madre, ¿verdad?, quiere acoger a toda esta humanidad, Entonces, el discernimiento se convierte en la manera de ser de una iglesia sinodal. Paso al número 4. Y es lo que en teología llamamos, en teología pastoral llamamos la misión compartida. La misión compartida. Ya no podemos hablar
de una misión exclusivista. Los combonianos nos toca esto y los demás que se arreglen. No, no, esta ya no es la idea. Y ya tampoco es de que los jesuitas hacen su proyecto y ellos se arreglan. Y cada uno tirando por su cuenta a su propio, a su propio interés. No, la misión compartida, que significa una manera pastoral de trabajar juntos, buscando de responder juntos a las grandes necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Que todos participamos, cada uno con su carisma, con su granito de arena, con su fuerza, todos en una misión compartida en donde los laicos deben de tener un papel muy importante. Recordemos que la iglesia es sobre todo laical, que la mayoría de los cristianos son los laicos. Y entonces una misión compartida con las mujeres. No solamente las mujeres para que hagan los trabajos en las parroquias, sino también que participen en la vida de la iglesia en pleno derecho. Sobre todo, ¿verdad?, en la toma de decisiones, en la implementación. Una iglesia que toma en serio a los jóvenes, para que los jóvenes se sientan en su casa, que los jóvenes puedan sentirse parte, no solamente para hacer algunas representaciones, algunos trabajos, sino para tener una responsabilidad como jóvenes también dentro de la iglesia, y etcétera, etcétera. Es decir, una misión compartida que significa una misión en corresponsabilidad, en la que, en la que integramos a todos, también a nuestra madre tierra, también la ecología entra parte de esta visión de misión compartida, todos responsables de nuestra madre tierra, de la creación enteras, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante. Paso al siguiente punto, muy breve, lo voy a hacer muy breve. Es lo que el Papa llama, cuando habla de la sinodalidad, la cultura del encuentro. La cultura del encuentro. Es decir, nos cambia la idea de la misión. La misión ya no va a ser solamente como nosotros estudiamos antes, que la implantatio ecclesiae, que era la implantación de la iglesia, que nosotros íbamos para crear ahí la iglesia con todas sus estructuras, con todos sus sacramentos, y bueno, ya estábamos contentos. No. Ahora el Papa nos dice que la sinodalidad nos invita a una cultura del encuentro, es decir, que lo más importante son las relaciones entre las personas, que lo que realmente la humanidad de hoy quiere y necesita son relaciones que nos sanan, las familias que están desintegradas, los corazones que están desunidos, las comunidades que no se encuentran, un mundo destrozado. Lo que más se valora y la misión hoy significa crear relaciones nuevas, relaciones de fraternidad, relaciones que te hacen crecer, relaciones de misericordia, relaciones de ternura, relaciones de amor, relaciones de gratuidad. Y por eso el Papa está luchando, ¿no? Por estas relaciones también con todas las grandes religiones, con todos los organismos sociales, es decir, una cultura del encuentro. Misión hoy significa relaciones nuevas. Y yo como sacerdote me mandan a una parroquia, yo voy a una misión, ustedes laicos van a una, la prioridad será las relaciones. Crear relaciones conforme el Evangelio, al estilo de Jesús, al estilo de Jesús. La número 6, y ya voy terminando. La número 6 es muy práctica y yo insisto mucho en esto. Es lo que el Papa llama el buen trato. El buen trato. La sinodalidad llega a exigirnos, a pedirnos el trato digno y respetuoso, educado,
abierto, misericordioso con los demás. No hay algo que dañe más a la iglesia, no hay algo que dañe más a los laicos misioneros combonianos, a los sacerdotes, a todos nosotros, que el maltrato. Y desgraciadamente hay mucho maltrato en la iglesia, también en la iglesia. ¿Cuánta gente se queja de nosotros los sacerdotes? Porque de los sacerdotes ha recibido gritos, regaños, ponerlos mal en público. La gente llega con sus necesidades y el otro lo recibe con un maltrato. Y eso debe desaparecer en la iglesia. Y eso significa sinodalidad. Sinodalidad significa que en un pueblo de hermanos y hermanas, ¿verdad? Existe un ambiente, un trato verdaderamente de dignidad, de cariño, de amistad, de respeto. Por ahí empieza la sinodalidad. Yo voy a crear sinodalidad cuando yo llego a una misión, estoy en un lugar y mi interés primero va a ser la persona, la escucha, el tratarlo bien, el que exista el respeto, la dignidad, el que haya el buen trato. Eso es lo que crea verdaderamente, construye la comunidad. Los pequeños detalles. Y eso tenemos que trabajar mucho. También en las congregaciones religiosas nos hace mucha falta el buen trato. ¿Cuántas veces el sacerdote o la religiosa se queja del maltrato que recibió de su superiora o de su superior? Y luego también entre nosotros, los laicos, y en las comunidades, ¿no? ¿Cuánto maltrato? Cuando la gente ve el buen trato, pues empieza a construirse ya la nueva comunidad. Y finalmente, miren, yo insisto mucho en esto. Tal vez voy a parecer un poquito ridículo, porque a mucha gente ya no le gusta oír hablar de esto. Pero yo creo, estoy convencido, y con esto termino, que la sinodalidad nos pide tomar en serio, tomar muy, muy en serio nuestra vocación a la santidad, a la santidad. Recordemos con la Redentoris Missio, el verdadero misionero es el santo. Es decir, que el verdadero cambio en el mundo, la verdadera transformación de la iglesia, los laicos misioneros combonianos creceremos cuando verdaderamente tomemos en serio nuestra vocación a la santidad. Y una santidad encarnada, una santidad de lo cotidiano, como nos quería Comboni. Comboni no nos quería con los ojos torcidos y el cuello torcido, ¿no? Allá con este devocionismo, sino nos quería bien concretos. Santidad sirviendo a los demás, pero santidad que significa siempre, siempre la presencia de Dios en mi vida, que significa una vida de oración profunda, una vida de escucha de la palabra de Dios, una vida de transformación en Cristo. Y esto se ve en el estilo de vida que llevamos, en un estilo de vida simple, de sencillez evangélica, que no nos apegamos al poder, al tener, al placer, al ego, sino que humildemente ponemos nuestra vida para entregarla a los demás según la voluntad de Cristo. Pues, y todo esto, y con mi conclusión, con María, nuestra Madre. María es el modelo de la sinodalidad. María haciendo iglesia en el cenáculo, con los discípulos, animándolos, siendo madre de la primera iglesia, abierta al Espíritu Santo. Pues aquí termino mi presentación. Habría muchos otros elementos, ya creo que los cansé bastante, ¿verdad? Espero que sea útil, que les deje elementos.